Dios te bendiga en el nombre de Jesús, ahí donde estás. Te envío un abrazo. Que la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos sea contigo. Que tu amor, que su amor te envuelva, te abrace y recibas el consuelo y las fuerzas nuevas que tú necesitas. Y que ese amor de Dios que está obrando en tu vida, también tú puedas expresarlo y manifestarlo en la vida de otros. Te invito a que podamos orar. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios, pero antes pidámosle a nuestro Padre Celestial que Él nos ayude a entender, que Él provoque en nosotros los cambios, la transformación y nos alinee con lo perfecto de su voluntad. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque es un privilegio poder estar aquí para escuchar tu voz, para escuchar tus palabras. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Abre nuestro entendimiento y oramos pidiéndote que tu palabra, Señor, genere en nosotros los frutos de los cuales ella testifica. Que tu palabra, Señor, nos haga prosperar, que tu palabra provoque en nosotros cambios, que ella provoque en nosotros transformación, un cambio de mentalidad, un cambio de conducta, un cambio en todos los aspectos de nuestra vida, para que Jesucristo, tu Hijo, sea honrado y glorificado en todo lo que vivamos y en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, Padre, creyendo que tú nos escuchas y que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de las planificaciones que como seres humanos hacemos. Y todo ser humano tiene planificaciones, se proyecta o debería proyectarse a un futuro mejor, a poder alcanzar un estilo de vida cada vez mejorado, alcanzar nuevos niveles, desarrollar habilidades, talentos, alcanzar propósitos, metas. Y todas estas cosas son buenas en su justa medida. Todas estas cosas, de hecho, Dios las permite y Él diseñó para que todo fuera así. Lo importante de cada plan que nosotros tengamos y cada disposición que tengamos y cada proyecto o anhelo que tengamos, lo importante es que como hijos de Dios, Dios no sea excluido de esos planes, que Dios no sea excluido de las metas que tú te propongas, que Dios no quede fuera de aquello que tú anhelas y procuras alcanzar. Cuando Dios está en medio de lo que estamos haciendo, entonces su presencia garantiza la victoria, su paz lo confirma todo y su poder nos abre las puertas. Alabamos y bendecimos el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y es muy bueno hacer planes, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. E incluso hacer planes es de sabios. Planificar es algo sabio que el hombre debería casi siempre hacer. Pero cuídate de no caer en la superespiritualización de las cosas, pensando que planificar o hacer planes no es de Dios. Porque a veces nos encontramos en el camino, en la ruta cristiana, con personas que todo lo espiritualizan. Y cuando se trata de planificar, de ordenarse, de organizar, de distribuir, de administrar, ellos piensan que hacer planes, que ordenarse de esta manera, no es de Dios. Y no podemos caer en ese error. Al contrario, Dios quiere que planifiques, quiere que organices, Él quiere que distribuyas, que administres. Es su voluntad que haya un orden en tu vida y la planificación te permite ordenarte. Lo que no es de Dios es hacer planes y no someterlos a Él. Bendito sea el Señor, para que Él sea quien dirija los planes y no seamos nosotros los que estemos dirigiendo. Entonces, hacer planes sí es de Dios. Si usted pensaba que no era de Dios, se equivocó. Bendito sea su nombre, porque que planifiquemos, que nos organicemos, que administremos bien,
Esa es la voluntad de Dios. Lo que no es la voluntad de Dios es cuando en nuestros planes Él no ha sido incluido. Cuando planificamos sin someter lo que estamos planificando a su voluntad y a su poder, a su dirección. Lo que no es de Dios es que yo sea quien dirija los planes y no Él. Él debe gobernar. Su voluntad y su propósito es gobernar, dirigir, bendecir y hacerte prosperar en tus planes. Planes que deben ser filtrados por la verdad de su palabra y deben ser ordenados en el centro de su voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el tema mayor no es el plan, sino que el tema mayor viene siendo permitir que Dios dirija el plan, permitir que Dios sea quien se haga cargo, que Él vaya indicándonos cuáles son los pasos. Si Dios no dirige, te vas a desesperar. Si te desesperas, bendito sea el Señor. Contra Él vas a pecar. Vas a hacer cosas de las cuales al final te vas a lamentar. Mas sin embargo, cuando es Dios el que está dirigiendo, Él abre y nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre es para bendición. Y cuando Dios cierra es para bendecirte aún más. Bendito sea su nombre. Necesitamos dejar que Dios sea quien dirija el plan. Y esto requiere sujeción, requiere rendición. Y esto es una enseñanza básica del jardín infantil de hombres y mujeres nacidos de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, cuando yo nací de nuevo, una de las primeras cosas que debimos haber aprendido bien es que Dios es el que debe gobernarlo todo, que mi vida debe estar sujeta a Él, que tu vida debe estar sujeta a Él. Y cuando decimos nuestra vida sujeta a Él, esto incluye los planes que también estamos haciendo. Bendito sea su nombre. Es por eso que el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Cuente con Dios para las cosas que esté haciendo. Cuente con Él para las cosas que usted quiere hacer. El propósito de Dios no es verle fracasar. El propósito de Dios es llevarlo más allá, a un mayor nivel. Es verlo florecer, verlo prosperar, que a usted y a mí nos vaya bien. Esa es su voluntad. Pero necesitamos aprender a incluirlo a Dios en todo lo que estamos haciendo. ¿Y qué va a demandar incluir a Dios en todo lo que estamos haciendo? Que no nos vamos a afanar, que no nos vamos a desesperar, que no vamos a dejar que la desmotivación, que la tristeza tome cabida, que no vamos a hacer las cosas según nuestra voluntad, sino según lo disponga Él. Allí no pueden haber mentiras, no pueden haber tratos bajo la mesa, allí no pueden haber padrinos ni pitutos, allí no pueden haber negocios raros, firmas extrañas. Bendito sea el Señor, documentos ilegales, no, nada de eso. Dejemos que sea Dios el que dirija. Él no necesita ninguna de esas cosas para hacerte triunfar. Bendito sea su nombre. Tú puedes planear tu futuro y eso no va en contra de Dios, mi querido hermano y mi querido amigo. Pero lo que debes tener cuidado es que lo planificado siempre lo sometas, que lo rindas a Dios. Esa es su voluntad. Que su soberanía esté en todas las cosas. Así tú le das la oportunidad a Dios para que Él corrija todo lo que no es de Él. Y Él empieza a despejar tu camino, a limpiar, a podar aquellas cosas que, si no son quitadas, te pueden hacer fracasar o pueden terminar siendo un gran estorbo al final. Tanto en el plan como en la ejecución, Dios debe reinar. A veces hay muy buenas intenciones, pero malas, pésimas ejecuciones. Entonces Dios debe estar en control tanto en lo planificado como en la ejecución de eso que planificamos, porque a veces el plan es de Dios, pero la ejecución no, porque empieza a interponerse la carne, el pensamiento propio, y todo se carnaliza, se desvía del propósito original. Entra el afán, entra la desesperación, los temores, la angustia,
entran las ideas raras. Entonces necesitamos asegurarnos que el plan sea de Dios, pero la manera en que lo estemos ejecutando también, que la buena intención no tome alianza con una pésima ejecución. Necesitamos dejar que Dios gobierne la intención, la planificación y la ejecución de las cosas. Todo esto pasa por no permanecer unidos a Cristo, por no permanecer bajo el gobierno del Espíritu Santo. Usted que está haciendo planes, quizás sean de casarse, de estudiar, de abrir una empresa, de entrar al ministerio, de cambiarse de ciudad o de país. Usted que está haciendo planes quizás de comprar una casa, de comprar un vehículo, de hacer cosas, ¿verdad? Que no son malas, son buenas. Asegúrese de estar unido a Cristo. No abandone la oración a causa de sus planes. No abandone la palabra de Dios. No quite el tiempo que es de Dios por causa de la ocupación con los planes o por causa de la ocupación en la ejecución de esos planes. Sea que tengan que ver con el desarrollo suyo aquí en la tierra, o sea que tengan que ver propiamente con la iglesia, no se desprenda de Cristo, porque a veces hay muchas personas que tienen buenos propósitos dentro de la iglesia, el propósito de cantar, alabar a Dios, el propósito de servir en la iglesia, de predicar el evangelio y muchas cosas que se hacen dentro de la iglesia que son un servicio para Dios, pero haciendo el servicio para Dios se olvidan de Dios, dejan de buscarlo, dejan de rendirse a Él. Entonces ya el oficio, la ocupación empieza a tomar el tiempo de intimidad con Dios. Y necesitamos nosotros tener cuidado con todo eso. Hay miedos a los que las personas se enfrentan cuando se trata de planes y ejecutar esos planes para que lleguen a buen puerto. Y hay miedo muchas veces de que los planes sean el guía supremo. Nosotros necesitamos tener en cuenta que no pueden los planes ocupar el lugar de Dios. Tus planificaciones, tus propósitos, tus metas no pueden sustituir al Señor. Y hay gente que a veces tiene miedo de esto y por eso no planifica, por eso no se proyecta, por eso no vive una vida de avance, porque ellos piensan que si se proyectan, si se organizan para administrar mejor, si ellos se ponen una meta en la vida, tienen el miedo de que el plan se convierta en el guía supremo o que ese plan sustituya al Señor. Y no es tener miedo de esto, sino rendir todo esto al Señor para que sea el Señor quien haga mientras nuestros corazones están completamente rendidos delante de Él. Es por eso que de repente vemos muchos planes, muchas metas, mucho profesionalismo, mucho protocolo, muchos números, pero poca vida espiritual, poco interés por las personas, poco interés por sus necesidades y condiciones. Vemos mucha técnica y muy poco vemos al Espíritu Santo. Podríamos decir, mucho trabajo, poco fruto. Bendito sea el Señor. No hay que tener una mentalidad excluyente. Escúcheme bien, usted no puede tener una mentalidad excluyente. Nosotros tenemos que tener cuidado con el pensamiento disyuntivo. ¿Por qué? Porque hay personas que en su pensamiento disyuntivo ellos dicen no, es esto o lo otro, pero no pueden ser ambas cosas. Y ahí tenemos gente que o todo lo carnaliza o todo lo espiritualiza más de lo necesario. Entonces debemos tener ese cuidado. Usted es un ser espiritual que está viviendo aquí en la tierra para que se manifieste aquí en la tierra la voluntad de Dios así como está manifestada en los cielos. Usted nació para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Como ser humano, usted y yo somos llamados a ser representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces no podemos pensar que solamente tenemos que enfocarnos en el ayuno y en la oración. ¿Y qué hay de las metas, los buenos propósitos? ¿Qué hay del avance? ¿Qué hay de una vida fructificada? ¿Qué hay de la vida sobreabundada? ¿Qué hay de la vida que prospera, que avanza, que va de gloria en gloria?
y de victoria en victoria. Son ambas cosas: ayuno, oración, vigilia, palabra de Dios, pero también avance, prosperidad, nuevos niveles de gloria, victorias de aumento en aumento. Bendito sea el nombre del Señor. Fructificación, multiplicación, buenos resultados. Ambas cosas son necesarias. Bendito sea el Señor. El enemigo usa frecuentemente esta manera de pensar, el pensamiento disyuntivo, para privar a las personas de lo mucho de Dios. Porque algunos se quedan solamente orando y ayunando y desprecian el ir a la universidad, desprecian abrir un negocio, desprecian destacarse como los mejores trabajadores, no le toman valor a esa otra parte que es necesaria aquí en la tierra, que es para la gloria de Dios y debe ser para la gloria de Dios. Y el enemigo se vale de esto y nos privamos nosotros de lo mucho que Dios quiere hacer y de la multiforme manera que Dios tiene de actuar. Vemos el caso del apóstol Pablo. Ciertamente todo lo que él aprendió antes de Cristo lo estimó como pérdida, como basura, como algo no importante con tal de ganar a Cristo. O sea, él no dejó que sus metas, sus planes siguieran siendo su guía supremo. Cuando el Señor entró a su vida, él ya no permitió que ninguna de esas cosas sustituyeran al Señor. Pero vemos que era un hombre entendido, con una triple nacionalidad, doble nacionalidad, creo. Entonces, hablaba varios idiomas, era entendido en varias materias. Bendito sea su nombre. Entonces vemos que había un hombre que era espiritual, pero que tenía un buen nivel de entendimiento, un buen nivel aquí en la tierra. Tenía un perfil que hablaba de excelencia. Por eso es que usted ve todo lo que él escribió y todo el entendimiento que Dios le dio y la manera en que a través de él el evangelio de Jesucristo se expandió. Era un hombre entendido en muchas materias. Ese es el caso que vemos en el apóstol Pablo. No lo vemos excluir las cosas. No vemos que se enfrascó en un pensamiento disyuntivo. Él dejó que Dios obrara en su vida y no permitió que sus metas, que sus títulos sustituyeran al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay momentos de miedo que limitan a las personas, que frenan a las personas y que desvirtúan lo de Dios en las personas. El miedo, si tú lo dejas entrar, tiene la capacidad de desvirtuar lo de Dios de tu vida. No tengas miedo de planificar. Planificar es de sabios. Es de sabios hacerlo. Y eso se aprende. Usted necesita aprender y yo necesito aprender. Necesitamos desarrollar cada día esta habilidad de planificar, de ponernos metas, de enfocarnos en un propósito para que entonces podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, de palabra o de hechos, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. El único recelo o el único cuidado que nosotros debemos tener es no someter o no rendir a Dios nuestros planes. Témale a eso, sea celoso con eso o sea celosa con eso. Usted no puede vivir siendo hijo de Dios sin rendir sus metas, sus planes, sus propósitos, las cosas que quiere alcanzar delante de Dios. Esto es temor de Dios, que es principio de sabiduría. Temer a Dios es tratarle con respeto, es incluirlo, no dejarlo de lado, no ignorarlo, no hacer como que Él no existiera en lo que estoy haciendo, como que Él no tuviera el poder para obrar o para resolver. El que teme a Dios incluye en todo lo que está haciendo, le trata con reverencia, le trata con respeto. Debemos tener la certeza, y tenga la certeza, que si usted verdaderamente somete o rinde a Dios sus planes, y la ejecución de esos planes, la manera en que los va a llevar a cabo, todo eso lo rinde a Dios, se hará entonces las cosas a la manera de Dios. Tanto los planes y la ejecución nacerán y florecerán en su intimidad con Dios. Allí Él le da la sabiduría, le da la inteligencia, le da la habilidad, le da la visión, le da el entendimiento, y allí en esa intimidad le da las respuestas
provee de las personas, de los recursos, de las oportunidades, muestra el camino, pero es necesario tener la certeza de que estamos rindiendo delante de Dios nuestras metas, los planes que tenemos, los propósitos, los proyectos que queremos alcanzar y también la manera en que lo vamos a hacer. Acuérdese que muchas veces la intención es buena, pero la ejecución es malísima. Acuérdese bien de eso. A veces el plan sí es de Dios, pero la manera de hacer las cosas no. Bendito sea el Señor. Proverbios 16 del 1 al 3 habla acerca de todas estas cosas y dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, usted se dispone en su corazón, pero el que tiene la última palabra es Dios. Por eso no hay que ignorarlo. Por eso hay que incluirlo, hay que preguntarle, hay que pedirle ayuda. Bendito sea el Señor. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Entonces, todos los caminos según nuestras limitaciones a veces los vemos buenos y pensamos que eso es lo que estaba esperando y pensamos que eso es lo que me conviene, pero Dios, que conoce tu interior, sabe que lo que estás procurando alcanzar quizás no es compatible contigo. Se puede ver bonito, se puede ver atractivo, te puede llamar la atención, quizás te está quitando el sueño, pero sabe Dios que no es compatible contigo. Él pesa a los espíritus, Él conoce las motivaciones y ha visto y oído lo que tú no ves ni oyes. Bendito sea su nombre. Y luego termina diciendo el versículo 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y esto es muy importante, porque a veces pensamos en llegar más lejos y más alto, pero no hemos encomendado a Dios eso que estamos pensando, que estamos anhelando, que estamos deseando o que queremos hacer. Y cuando encomendamos a Dios, Él afirma, Él da la última palabra, Él confirma, Él dice por aquí sí, por allá no. Y tiene sus formas de hacerlo. Ponga a prueba lo que la Biblia está diciendo y se va a dar cuenta que no es mentira, es verdad. Dios afirmará tus pensamientos si encomiendas a Él lo que piensas hacer, si lo pones en manos de Él y pides ayuda con fe. Bendito sea el Señor. Todo el mundo cree que hace lo mejor, pero Dios es el que juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Dios no se ofende que el cristiano proponga ideas, que tenga planes, que tenga metas, que quiera alcanzar objetivos. Eso no ofende a Dios. Pero lo que sí ofende a Dios es cuando hay una actitud de autosuficiencia, cuando estamos nosotros siendo movidos por el orgullo y la vanagloria del logro personal, porque de repente, queriendo alcanzar logros personales, se mete entre medio el orgullo, la vanagloria. Yo lo hice, yo lo logré, fue por mi fuerza, fue mi talento, fue mi habilidad. Y nos olvidamos que un día le rogamos a Dios, y aun cuando no le hayas rogado a Él, siendo Él el creador de todo, Él te hizo nacer con las habilidades que ahora posees. Bendito sea su nombre. Deja de buscar la gloria propia y vive para la gloria de Dios. Que todo lo que hagas lo honre a Él, lo exalte a Él, lo glorifique a Él. Que Él sea reconocido, que todos sepan que es gracias al Señor tu Dios que fue posible alcanzar esa meta, que fue posible el cumplimiento de ese proyecto, que fue posible el cumplimiento de ese objetivo, que ese anhelo se hizo realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Como cristianos necesitamos aprender estas cosas, porque cuando esto no lo hemos aprendido, el primer trabajo bueno que consigamos nos va a sacar del camino. El primer título que logremos nos va a hacer olvidar de Dios. El primer beneficio económico, la primer casa, el primer auto, va a hacer que nos desviemos. Y le pasa a mucha gente que se ha olvidado de darle la gloria a Dios después de que Dios hizo todo lo bueno por ellos, después de que Dios les dio la oportunidad que antes no tenían, les dio la bendición que antes no tenían, los levantó de donde se habían caído. Luego se olvidan de Dios y comienzan a ser guiados por el orgullo y la vanagloria del logro personal y creen que son ellos y se olvidan del Señor. La clave
no es planificar, porque podemos planificar mucho sin Dios. Bendito sea Dios. Y la pregunta es, ¿planificar sin Dios me garantiza algo? No, no te garantiza nada. La planificación no se garantiza por sí sola. El que da las garantías es nuestro Padre que está en los cielos. Esta es su palabra. Y Él está diciendo, inclúyeme en tu plan, inclúyeme en tu meta, inclúyeme en tu propósito, inclúyeme en tu proyecto, para que no te vaya mal. Bendito sea el Señor. Y al final, dame la gloria. Bendito sea su nombre. La clave no es planificar, aunque es necesario. No descartamos que es necesario la planificación, la organización y la buena administración. Pero lo que sí es clave es la actitud y la motivación del corazón. Y le hago 3 preguntas aquí rápidamente. ¿Su actitud es de autosuficiencia o actitud de sujeción y obediencia? ¿Su actitud es de alguien que está necesitando a Dios o que siente que basta con sus talentos y sus habilidades y no necesita de Él? ¿Usted cree que el plan depende de usted o de Dios? Porque algunos piensan que el plan depende, ¿verdad?, de lo mucho que ellos se esfuercen. Y sí, hay que esforzarse, pero el caballo se prepara para la batalla, para la guerra. Y Dios es el que da la victoria, dicen las Escrituras. Así que trabajamos en conjunto con Él. Nosotros nos preparamos y Él nos da la victoria. Ahora, si Él no está, por más que te hayas preparado, no tendrás victoria. Así que, ¿quién está siendo el Señor de ese plan? ¿El plan de quién depende? ¿De ti o de Dios? ¿Está en tus manos o está en las manos de Dios lo que estás planificando? Bendito sea el Señor. Porque cuando es Dios, estamos confiados y sabemos que Él hará. Él no es hombre para mentir. Pero cuando somos nosotros, rápidamente enloquecemos si algo se sale de donde lo habíamos ubicado. Si algo no concuerda, si algo es incontrolable por nosotros, enloquecemos inmediatamente. Pero cuando es Dios, confiamos que Él tiene todas las cosas bajo control. Y quiero decirle todas estas cosas en las cuales hay sabiduría cuando las personas están llevando a cabo planes. Usted necesita tener presente esto. En sus planificaciones, en sus metas, en los proyectos, en los propósitos que quiere alcanzar, en los objetivos que se ha propuesto, es necesario desarrollar sabiduría. Y cuando hay sabiduría están estas características. Cuando hay sabiduría en lo que estamos planificando, entonces ponemos todo en las manos de Dios. Ahí empezamos bien. Sometemos la planificación a las direcciones de Dios. Sometemos el proyecto, el negocio, la carrera, el matrimonio, la casa, el auto, a la dirección de Dios. Antes, durante y después de haberlo conseguido. Hay sabiduría cuando se busca y se aprende dando gracias por la guía de Dios. No se olvide de dar gracias. Busque siempre ocasión para darle a Dios gracias. No se quede con la gratitud que debe expresar. Hay sabiduría cuando se renuncia a toda gloria personal, cuando se deja de lado el orgullo y la vanagloria. Hay sabiduría cuando nos humillamos delante de Dios. A su debido tiempo, esto traerá como consecuencia la exaltación. Nada sacamos con pelear, con discutir, con defendernos, con mostrar que sí podemos, que no sacamos nada con eso. La sabiduría está en humillarse delante de Dios, porque Él a su debido tiempo nos exaltará. También hay sabiduría en pedirle que active las habilidades y talentos para que podamos tener logros eficaces que lo glorifiquen a Él. Pídale a Dios eficacia, pídale a Dios que active en usted las competencias que debe tener para eso que quiere alcanzar. Hay cosas en las que necesitamos ser competentes, necesitamos ser disciplinados, comprometidos, tener una visión clara y realista de las cosas. Y también hay sabiduría en pedirle a Dios cada día que nos dé el carácter para empezar y terminar bien.
Y esto es a la manera de Dios. Porque hay muchas personas que empiezan bien como Saúl, pero terminan mal, así como Saúl terminó mal. Algunas personas empiezan bien como Balaam, pero terminan mal como Balaam. Vemos que Caín empezó presentando una ofrenda y terminó matando a su hermano. Y así hay muchas personas que empiezan bien, pero no se aseguran de terminar mal, de terminar bien, sino que terminan mal. Judas comenzó bien al lado del Maestro, siendo uno de los íntimos de Jesucristo. ¿Y cómo terminó? Traicionándolo, vendiéndolo por 30 siclos de plata, vendió la amistad, vendió la fidelidad, vendió el ministerio, vendió su alma por 30 siclos de plata. Comenzó bien, pero terminó mal. Entonces, pedirle a Dios cada día el carácter para empezar y terminar bien, eso es ser sabio. Allí hay sabiduría, que yo comience a la manera de Dios y termine a la manera de Dios, glorificando su nombre y dándole gracias, confiando en Él. Porque en sus manos los proyectos, los planes, las metas, los objetivos y todas esas cosas buenas que quiero alcanzar en sus manos son posibles. Lo mismo si tú pones en sus manos aquellas cosas que son un anhelo en tu corazón, que tú quieres alcanzar, que quizás la religión te prohibió alcanzar porque te dijeron que era malo, que el cristiano no debía enfocarse a eso, que eso no era espiritual. Quizás la tradición no te dejó alcanzar, pero hoy está delante de ti la palabra y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y oro para que Él ponga convicción en tu espíritu de poderte alinear con su perfecta voluntad. Dios no te hizo nacer para fracasar, sino para que vayas y lleves mucho fruto y el fruto permanezca, porque en esto es glorificado nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga.